¿Te has sentido alguna vez como si nadie entendiera tu dolor? ¿Como si estuvieras caminando solo por el valle más oscuro de tu vida? La verdad es que no estás solo, y mucho menos incomprendido en Salmos 34, 18. Encontramos una promesa que nos llena de esperanza cercano. Está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo no solo revela que Dios conoce cada lágrima, cada lucha y cada temor, sino que también está listo para sostenerte y renovarte con su amor inagotable. Hoy exploraremos cómo Dios no solo comprende tus pruebas, sino que también las usa para acercarte más a Él y mostrarte su fidelidad. Si alguna vez has sentido que no hay salida, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo entregarte plenamente a las manos de Dios puede transformar tu dolor en esperanza. ¿Estás listo para dar ese paso? Dios, en su infinita sabiduría y amor, conoce cada rincón de tu corazón. Y cada lucha que enfrentas, no hay nada que escapes de su mirada, ni siquiera los pensamientos más ocultos o las emociones que no puedes expresar desde el principio de los tiempos. Su propósito siempre ha sido caminar contigo, sosteniéndote en medio de las tormentas más intensas. En Isaías 41, 10, Dios declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo una promesa, es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Él está presente, listo, para levantarte y guiarte hacia un lugar de paz. A menudo, cuando las pruebas llegan a nuestra vida, nos sentimos tentados a pensar que estamos solos, como si Dios se hubiera alejado en el momento en que más lo necesitamos, pero la verdad es que su cercanía es más real en esos momentos que en cualquier otro. En la historia de Job, vemos cómo este hombre justo y fiel enfrentó pérdidas inimaginables. Perdió sus certes, bienes, su familia y su salud. Y se encontró rodeado de amigos que, en lugar de consolarlo, cuestionaban su integridad y su relación con Dios. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job pudo decir: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23, 10. Estas palabras reflejan una fe inquebrantable en un Dios que, aunque permite las pruebas, nunca abandona a sus hijos. Las dificultades que enfrentamos no son una señal de que Dios nos ha dejado, sino una oportunidad para experimentar su fidelidad de maneras que nunca habríamos imaginado. Pensemos en la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado sin motivo. A pesar de los años de sufrimiento, José nunca dejó de confiar en que Dios estaba con él. En Génesis 3921 nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Este versículo muestra que incluso en los lugares más oscuros, Dios permanece cerca, obrando a nuestro favor y preparando un propósito mayor que no podemos ver en el momento en nuestras vidas. Muchas veces las pruebas nos hacen cuestionar si realmente podemos confiar en Dios. Nos preguntamos por qué permite que enfrentemos el dolor o la incertidumbre. Sin embargo, en medio de estas preguntas, Dios nos invita a recordar que sus planes son más altos que los nuestros y que su amor nunca nos falla. En Jeremías 2911, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo no minimiza el dolor que podemos sentir, pero nos asegura que incluso cuando no entendemos, podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor para nuestra vida. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de David. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, enfrentando peligros constantes y sintiéndose abandonado, incluso por aquellos a quienes había servido fielmente en él. Salmo 142. David expresa su angustia diciendo: mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Salmo 1424. Pero en el mismo salmo también: clama a ti, clamaré, Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 1425. Esta mezcla de honestidad y fe es un recordatorio de que Dios no nos pide que ocultemos nuestro dolor
sino que lo llevemos a Él confiando en que solo Él puede transformarlo en algo hermoso. A veces el proceso de entregarnos a las manos de Dios puede parecer difícil, porque implica soltar nuestro control y confiar completamente en su guía. Pero es en esa entrega donde encontramos la verdadera paz. Jesús mismo nos invita a hacerlo en Mateo 1:1-2:8-3:0, cuando dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras nos recuerdan que no estamos diseñados para cargar nuestras luchas solos. Jesús ofrece su yugo, no para añadir peso, sino para caminar junto a nosotros y aliviarnos en nuestras vidas diarias. Entregarnos a Dios puede significar confiar en Él en cosas grandes y pequeñas, desde decisiones importantes hasta momentos de incertidumbre. Pensemos en María, la madre de Jesús, cuando el ángel le anunció que daría a luz al Salvador del mundo. Su respuesta fue una declaración de fe. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Estas palabras no significaban que María entendía completamente lo que vendría, pero reflejaban su disposición a confiar en el plan de Dios. Incluso cuando parecía abrumador, su entrega total no solo la llevó a ser parte de un milagro, sino que también la sostuvo en los momentos más difíciles de su vida. Dios no solo nos llama a confiar en Él, sino también a recordar que nuestra debilidad es el lugar donde su fuerza se perfecciona. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, comparte una lección profunda que aprendió en medio de sus propias pruebas, después de rogarle a Dios que le quitara un aguijón en la carne. Recibió esta respuesta: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Este versículo no solo nos muestra que Dios está con nosotros en nuestras luchas, sino que también usa nuestras debilidades para revelar su poder de maneras que no podríamos experimentar de otra forma. La entrega a Dios no es un acto único, sino un proceso diario de confiar en Él, incluso cuando no vemos el camino completo. En Proverbios 356 se nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este llamado a la confianza es una invitación a caminar de la mano con Dios, sabiendo que, aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que nos lleva hacia su propósito perfecto. En medio de nuestras pruebas podemos recordar que Dios no solo conoce por lo que estamos pasando, sino que también lo usa para nuestro bien y su gloria. Cada lágrima que derramamos, cada lucha que enfrentamos, tiene un propósito en sus manos, y mientras aprendemos a entregarnos a Él, descubrimos que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Su presencia constante nos asegura que no estamos solos, y su amor inquebrantable nos sostiene en cada paso del camino. Dios, en su amor infinito, no solo nos observa desde la distancia, sino que camina con nosotros en cada paso del camino. A veces, en medio de nuestras luchas, podemos sentir que el peso de la prueba es más de lo que podemos soportar. Pero la Escritura nos asegura que no estamos solos ni desamparados. En Deuteronomio 316, Dios habla a su pueblo con estas palabras: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Este versículo no es solo una promesa de protección, sino una declaración de la presencia constante de Dios, incluso en los momentos más oscuros en nuestra humanidad. Es natural sentir miedo o dudar cuando enfrentamos pruebas que parecen no tener solución. Pero Dios, que ve más allá de lo que nosotros podemos percibir, nos invita a confiar en que Él está obrando a nuestro favor. La historia de Ruth es un ejemplo poderoso de esta verdad. Cuando perdió a su esposo y decidió seguir a su suegra Noemí a una tierra desconocida, lo hizo con una fe inquebrantable en que Dios tenía un plan para su vida, aunque no podía verlo en ese momento. Sus palabras a Noemí son un testimonio de su entrega total.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Este acto de fe la llevó no solo a ser redimida por Buz, sino también a formar parte de la genealogía de Jesús. La historia de Ruth nos muestra que incluso en los momentos de mayor incertidumbre, Dios está escribiendo una historia de redención que va más allá de lo que podemos imaginar a menudo. Nuestras pruebas nos llevan a preguntarnos si Dios realmente entiende por lo que estamos pasando. Nos preguntamos si nuestras luchas, nuestras lágrimas y nuestras dudas son vistas o comprendidas. Pero la Biblia nos da una respuesta clara en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús en su humanidad experimentó el dolor, la traición y la soledad, y es por eso que puede identificarse con nosotros en cada circunstancia. Su vida no fue una vida libre de sufrimiento, sino una demostración de cómo confiar plenamente en el Padre. Incluso en medio de las pruebas más intensas, cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables, Dios nos invita a descansar en Él, a confiar en su soberanía y a entregar nuestras cargas en sus manos. En el Salmo 5522, David clama: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este llamado a entregar nuestras cargas no es un acto de debilidad, sino una expresión de fe en un Dios que es capaz de sostenernos y llevarnos a través de cualquier tormenta. La vida de David estuvo marcada por desafíos constantes, desde ser perseguido por Saúl hasta enfrentar las consecuencias de sus propios pecados. Pero en cada etapa de su vida encontró en Dios un refugio seguro en nuestras propias vidas. Las pruebas a menudo nos confrontan con nuestra necesidad de control. Queremos entender, queremos resolver, queremos ver el resultado final. Sin embargo, Dios nos llama a soltar ese control y a confiar en que sus planes son perfectos incluso cuando no podemos comprenderlos. Isaías 5589 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos desafía a reconocer que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y que su perspectiva eterna siempre tiene en mente lo que es mejor para nosotros. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Abraham, quien fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, la promesa que había esperado durante tantos años. Este acto de obediencia no solo requirió una fe inmensa, sino también una disposición total de entregar a Dios lo que más valoraba. En el momento en que Abraham levantó el cuchillo, Dios intervino proveyendo un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. Génesis 2:1-4 nos dice que Abraham llamó a ese lugar Jehová Jire, que significa el Señor proveerá. Esta historia no solo nos enseña sobre la provisión de Dios, sino también sobre la paz que viene al entregarnos completamente a Él, confiando en que su provisión siempre será suficiente. La entrega total a Dios no siempre significa que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato, pero sí significa que nuestra perspectiva cambia cuando decidimos confiar en que Él está en control. Encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas. Filipenses 467 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo que solo Dios puede dar, y es un recordatorio de que incluso en medio del caos Él está presente. Pensemos en el apóstol Pablo, quien, a pesar de enfrentar persecuciones, naufragios y encarcelamientos, escribió algunas de las palabras más esperanzadoras de las Escrituras. En 2 Corintios 489 describe su experiencia: estamos atribulados en todo, pero no; angustiados en apuros, pero no; desesperados, perseguidos, pero no; desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras no minimizan el sufrimiento, pero reflejan una fe profunda en un Dios que nunca abandona a sus hijos. Pablo no encontraba su esperanza en las circunstancias, sino en la certeza de que
Dios estaba obrando a través de cada prueba para cumplir su propósito eterno. Dios no solo nos acompaña en nuestras pruebas, sino que también las usa para transformar nuestro carácter y hacernos más como Jesús. En Romanos 534, Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este proceso de transformación no siempre es fácil, pero nos asegura que cada lucha tiene un propósito. Cuando entregamos nuestras pruebas a Dios, permitimos que Él las use para moldearnos y prepararnos para lo que tiene reservado para nosotros. La entrega total no significa que nunca enfrentaremos dudas o temores, sino que incluso en medio de ellos podemos elegir confiar en Dios. Pensemos en Pedro, quien al caminar sobre el agua hacia Jesús comenzó a hundirse cuando quitó su mirada del Señor. Sin embargo, en su momento de duda, Pedro clamó, «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y Jesús, con compasión, extendió su mano y lo levantó. Este acto no solo muestra la disposición de Jesús para salvarnos, sino también su paciencia con nuestras debilidades. Nos recuerda que incluso cuando fallamos, podemos volver a Él con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente en cada prueba que enfrentamos. Dios nos invita a acercarnos a Él, a confiar en su plan y a descansar en su amor. Su presencia constante es un recordatorio de que no estamos solos, y su promesa de redención nos da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Mientras aprendemos a entregarnos completamente a sus manos, descubrimos que su fidelidad nunca falla y que su amor es más grande que cualquier lucha que podamos. Enfrentar la entrega a Dios es un acto profundo que no ocurre de la noche a la mañana, sino que se desarrolla en el corazón a medida que comprendemos su amor y su fidelidad. A menudo, en medio de nuestras pruebas, luchamos con el deseo de resolver las cosas por nosotros mismos. Nos encontramos buscando respuestas, soluciones rápidas o formas de aliviar el peso que llevamos. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría nos llama a rendirnos a su voluntad y confiar en que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En Proverbios 169, encontramos un recordatorio poderoso: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este versículo no solo refleja la soberanía de Dios, sino también su cuidado constante al guiar nuestras vidas en las Escrituras. Vemos cómo esta verdad se desarrolla en las vidas de hombres y mujeres que enfrentaron circunstancias abrumadoras, pero que eligieron confiar en Dios. Uno de los ejemplos más conmovedores es la vida de Ana, la madre de Samuel. Ana enfrentó años de esterilidad y desprecio por parte de Penina, la otra esposa de su esposo. En su desesperación, Ana fue al templo y derramó su alma ante Dios clamando por un hijo. En 1 Samuel 111 se describe este momento. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Esta oración no fue simplemente una súplica, sino una entrega total de su deseo más profundo a las manos de Dios. La respuesta de Dios a Ana no solo cumplió su deseo de tener un hijo, sino que también abrió la puerta para que Samuel se convirtiera en uno de los profetas más grandes de Israel. Esta historia nos muestra que cuando llevamos nuestras cargas al altar y las dejamos allí confiando en que Dios obrará a su manera, Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Ana no solo recibió la alegría de la maternidad, sino también el privilegio de ver cómo Dios usó su obediencia para bendecir a toda una nación. A menudo la lucha por entregarnos a Dios surge de la incertidumbre. Queremos saber qué va a pasar, cómo se resolverá nuestra situación o cuándo llegará la respuesta que esperamos. Pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en el carácter de Dios, en su bondad, su poder y su fidelidad. Pensemos en la historia de Gedeón, un hombre que enfrentó su propia lucha con la incertidumbre y el temor cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas.
Gedeón dudó, señalando su propia debilidad y falta de recursos. Sin embargo, Dios le dijo: ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo. Hombre Jueces 616. A pesar de sus dudas, Gedeón confió en la promesa de Dios y obedeció lo que siguió. Fue una victoria que solo pudo lograrse por la intervención divina. Este relato nos recuerda que nuestra entrega a Dios no significa que debamos ser fuertes o tener todas las respuestas, sino que debemos confiar en que Él es suficiente en nuestras propias vidas. La entrega puede ser particularmente difícil. Cuando enfrentamos pruebas prolongadas o situaciones que no parecen tener un final claro. Tal vez hemos orado durante años por la salvación de un ser querido, la restauración de una relación o la sanidad de una enfermedad, y nos preguntamos si Dios realmente está escuchando. Pero en estos momentos Dios nos llama a perseverar sabiendo que Él es fiel. En Romanos 12:12 se nos exhorta: gozaos en la esperanza, sufrid en la tribulación, perseverad en la oración. Esta perseverancia no se trata de insistir en nuestras propias fuerzas, sino de mantenernos conectados a Dios, recordando que su tiempo es perfecto. Un ejemplo de esta perseverancia se encuentra en la vida de Noé. Durante 120 años, Noé construyó el arca en obediencia a la instrucción de Dios, mientras enfrentaba burlas y escepticismo de quienes lo rodeaban. No había señales inmediatas de que el diluvio se acercaba, pero Noé continuó, confiando en la palabra de Dios. Génesis 6:22 resume su fe, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta fidelidad constante nos inspira a seguir adelante, sabiendo que aunque no veamos el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios, su palabra nunca falla. La entrega a Dios también requiere humildad, un reconocimiento de que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. A veces queremos ser autosuficientes, resolver nuestros problemas y controlar nuestras circunstancias. Pero Dios nos llama a descansar en Él y a reconocer nuestra necesidad de su ayuda. Jesús lo expresó de manera clara en Juan 15. 5 separados de mí, nada podéis hacer. Estas palabras no solo nos recuerdan nuestra dependencia de Él, sino también la seguridad de que cuando permanecemos en su presencia, podemos llevar fruto, incluso en medio de las pruebas en la vida de Marta y María. Vemos cómo esta verdad se desarrolla en un momento de gran dolor cuando su hermano Lázaro murió. Ambas mujeres expresaron su tristeza y su fe de manera diferente. Marta salió al encuentro de Jesús diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Aunque sus palabras reflejan una mezcla de dolor y fe, Jesús la llevó a una comprensión más profunda de quién es Él, declarando: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Este encuentro nos recuerda que incluso en nuestros momentos de mayor desesperación, Dios está presente para revelarse a nosotros de nuevas maneras y para renovar nuestra esperanza a medida que aprendemos a entregarnos a Dios también. Descubrimos que su gracia nos capacita para soportar lo que no podríamos enfrentar por nosotros mismos. Pablo, en su carta a los Corintios, compartió cómo Dios le enseñó esta lección en medio de su propia prueba. En 2 de Corintios 12:9, escribe: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Dios no solo nos llama a entregarnos a Él, sino que también promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Esta verdad nos da la confianza de que incluso cuando enfrentamos pruebas que parecen insuperables, Él está con nosotros. En Isaías 43:2. Encontramos esta promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas palabras nos aseguran que aunque enfrentemos dificultades, nunca estaremos solos, porque el Dios que creó los cielos y la tierra camina a nuestro lado en última instancia. Entregarnos a las manos de Dios significa confiar en que su plan es bueno, incluso cuando no podemos entenderlo. En Romanos 88:28, Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no promete una vida libre de problemas, pero sí garantiza que cada
Circunstancia será usada para nuestro bien y para la gloria de Dios al luto. Rendirnos a Él. Encontramos la paz que viene al saber que nuestras vidas están en manos de un Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar. Dios en su infinita sabiduría comprende cada rincón de nuestras almas y cada lucha que enfrentamos. Su compasión no solo abarca nuestras circunstancias externas, sino también las batallas internas que a menudo ocultamos de los demás en momentos de sufrimiento cuando las preguntas llenan nuestra mente y las respuestas parecen lejanas. Él permanece fiel en Salmo 568. El salmista declara: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Este versículo revela el corazón íntimo de Dios, que no solo observa desde lejos, sino que recoge cada lágrima reconociendo la profundidad de nuestro dolor y prometiendo que nada de lo que vivimos escapa de su atención en nuestras luchas. Es fácil sentir que estamos atrapados en un ciclo sin salida, como si las circunstancias estuvieran destinadas a quedarse. Sin embargo, Dios, en su soberanía, no permite que nuestras pruebas sean en vano. Cada desafío es una oportunidad para acercarnos a Él, para ver su mano poderosa trabajando en nuestras vidas y para experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Pensemos en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde encarcelado injustamente años después. Cuando enfrentó a sus hermanos, nuevamente pudo decir con confianza: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:20. Estas palabras no surgieron de un corazón amargado, sino de uno que había aprendido a confiar en que Dios estaba presente, incluso en medio de las circunstancias más injustas. La confianza en Dios no significa ignorar nuestro dolor o negar nuestras emociones. Al contrario, significa traer cada carga a sus pies sabiendo que Él nos sostiene en nuestra fragilidad. En Mateo 11:28, Jesús nos invita con ternura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no es una solución rápida, sino una relación continua en la que aprendemos a descansar en su amor, a soltar el peso que no fuimos diseñados para llevar y a encontrar fortaleza en su presencia. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de David, un hombre que conocía profundamente tanto las alturas de la victoria como los valles del sufrimiento, cuando fue perseguido por el rey Saúl enfrentando constantes amenazas de muerte. David se refugió en Dios. En el Salmo 344 él escribe: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Estas palabras no solo reflejan la fidelidad de Dios para librar, sino también la disposición de David para buscarlo en medio de sus miedos. Su ejemplo nos anima a recordar que cuando clamamos a Dios, Él siempre escucha y responde, aunque su respuesta a menudo trascienda nuestra comprensión inmediata. A veces entregarnos a Dios significa aceptar que no podemos controlar nuestras circunstancias, pero podemos confiar en su carácter. En Isaías 26:3 nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es el resultado de una ausencia de problemas, sino de una confianza inquebrantable en que Dios está obrando incluso en medio de las tormentas. Esa confianza nos permite mirar más allá de lo temporal y enfocarnos en las promesas eternas de un Dios que nunca falla. La vida de Job es un recordatorio de esta verdad. A pesar de perder todo lo que tenía, desde su familia hasta su salud, Job pudo declarar con fe: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 1925. Su declaración no fue una negación de su dolor, sino una afirmación de su esperanza en Dios. Esta esperanza le dio la fortaleza para permanecer firme, sabiendo que su sufrimiento tenía un propósito más grande que él mismo. La historia de Job nos enseña que aunque nuestras pruebas sean intensas, nuestra fe en Dios puede sostenernos, guiarnos hacia la restauración. La entrega a Dios también nos invita a soltar el miedo al futuro. A menudo nos preocupamos por lo que vendrá, preguntándonos cómo se resolverán nuestras situaciones o qué nos espera más adelante. Pero Dios, que es el autor de nuestra historia, nos llama a confiar en que Él ya tiene un plan. Jeremías
2911 nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin. Que esperáis esta promesa. Nos recuerda que aunque el camino sea incierto, el destino está en las manos de un Dios que siempre busca nuestro bien. En los Evangelios, vemos cómo Jesús demostró esta verdad en su relación con sus discípulos. Cuando estaban en una barca y una tormenta amenazaba con hundir, losos ellos se llenaron de temor olvidando quién estaba con ellos. Pero Jesús con calma se levantó y reprendió al viento y al mar diciendo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 88. 26. Este relato no solo muestra el poder de Jesús para calmar las tormentas físicas, sino también su deseo de traer paz a nuestras tormentas internas. Nos recuerda que cuando confiamos en Él no importa cuán grandes sean las olas, Él tiene el poder de llevarnos a salvo al otro lado. La fe en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí nos da la seguridad de que Él siempre está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. En Salmos 234, David escribe, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras no minimizan la realidad del valle, pero resaltan la presencia de Dios en medio de él. Nos aseguran que incluso en los momentos más oscuros, su luz nos guía y su amor nos sostiene. Pensemos también en la mujer del flujo de sangre, quien después de años de sufrimiento y aislamiento, se acercó a Jesús con fe creyendo que con solo tocar su manto sería sanada en Marcos 5. 34. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este encuentro no solo transformó su salud, sino también su vida, restaurando a la comunidad y recordándonos que la fe en Jesús no solo responde a nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos conecta con su amor redentor. Dios no solo sabe por lo que estás pasando, sino que también camina contigo en cada paso del camino en medio de las pruebas. Su invitación sigue siendo clara, confía en mí, entrégate a mis manos y descansa en mi amor. Cuando respondemos a esa invitación, no solo encontramos fortaleza para enfrentar nuestras circunstancias, sino también la paz de saber que estamos seguros en los brazos de un Padre que nos ama profundamente. La entrega a Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también cambia el corazón con el que enfrentamos la vida. Cada prueba que encontramos, cada carga que llevamos, nos llama a rendirnos a sus manos y confiar en su fidelidad. Sin embargo, este acto de entrega no siempre es sencillo. A menudo luchamos contra el temor, el orgullo o la incertidumbre, preguntándonos si realmente podemos confiar en Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Pero la verdad es que Dios nunca deja de ser digno de nuestra confianza. En Salmos 375 se nos invita, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esta no es solo una sugerencia, sino una promesa de que, cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, Él se encarga de cada detalle. La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo Dios actúa cuando sus hijos eligen entregarse a Él. Pensemos en Abraham, quien enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este hijo no solo representaba la promesa de Dios para Abraham, sino también el cumplimiento de años de espera y fe. Aún así, Abraham obedeció, confiando en que Dios proveería. Génesis 228 registra sus palabras de fe a Isaac. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y, efectivamente, en el momento crucial Dios intervino proveyendo un carnero en lugar de Isaac. Este acto de entrega total no solo confirmó la fe de Abraham, sino que también reveló el carácter fiel de Dios como proveedor en nuestras vidas. Puede ser difícil imaginar cómo soltar el control sobre nuestras luchas y entregarlas a Dios. Puede traer paz, especialmente cuando enfrentamos pérdidas o incertidumbres. Sin embargo, la entrega no significa resignación, sino confianza en que Dios es capaz de redimir incluso las situaciones más dolorosas. En Romanos 88, 28 se nos asegura, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Este versículo no promete que todo será fácil, pero sí nos recuerda que Dios obra en todo para nuestro beneficio eterno. La vida de José es un testimonio poderoso de cómo Dios utiliza nuestras pruebas para llevarnos a su propósito. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, José tuvo muchas razones para dudar de los planes de Dios. Sin embargo, a lo largo de su vida, eligió confiar en que Dios estaba con él. Génesis 3921, leemos: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esta declaración nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios nunca se apartó de él. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos, José pudo decir con convicción: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 5020 su historia nos enseña que cuando nos entregamos a Dios, Él puede transformar nuestras pruebas en bendiciones y nuestros dolores en testimonios. Jesús mismo nos mostró cómo confiar en el Padre en medio de la adversidad. En el jardín de Getsemaní enfrentó el peso del sacrificio que estaba a punto de hacer. En Mateo 26:39, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración no fue una señal de debilidad, sino de entrega total a la voluntad del Padre en su humanidad. Jesús sintió el peso de lo que estaba por venir, pero en su divinidad eligió obedecer, mostrando que la verdadera paz se encuentra en rendir nuestra voluntad a la de Dios. La entrega a Dios no solo nos libera del peso de nuestras cargas, sino que también nos abre a experimentar su paz y su gozo, incluso en medio de las tormentas. En Filipenses 46:7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un regalo de Dios que fluye cuando elegimos confiar en Él. A veces la entrega a Dios también requiere paciencia, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos en la vida de David. Vemos un ejemplo de esto. Aunque fue ungido como rey siendo joven, tuvo que esperar muchos años antes de ocupar el trono. Durante ese tiempo enfrentó persecuciones, pruebas y momentos de incertidumbre, pero nunca dejó de confiar en Dios. En el Salmo 2714 escribió: Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Estas palabras no solo reflejan su fe, sino también su disposición de confiar en los tiempos perfectos de Dios. La paciencia y la entrega van de la mano. Cuando aprendemos a esperar en Dios, no solo vemos cómo Él obra a su manera, sino que también somos transformados en el proceso. En Santiago 1:2-4c nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Este proceso de transformación puede ser difícil, pero nos lleva a una relación más profunda con Dios y a una confianza inquebrantable en su fidelidad en nuestra vida diaria. Entregar nuestras preocupaciones a Dios puede ser un acto constante, una decisión diaria de confiar en Él, ya sea en la incertidumbre del trabajo, los desafíos en las relaciones o las pruebas de salud. Dios nos llama a traer todo a sus pies y descansar en su soberanía. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que Dios no solo es capaz, sino también dispuesto a cargar con nuestras preocupaciones, porque su amor por nosotros es inagotable. Cuando elegimos entregarnos a Dios, descubrimos que su gracia es suficiente para cada situación que enfrentamos. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la respuesta de Dios a su oración: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no solo fortalecieron a Pablo, sino que también nos aseguran que nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se
manifieste en nuestras vidas a medida que aprendemos a confiar más en Dios. También vemos cómo su fidelidad se refleja en cada área de nuestra vida. Él no solo está presente en los grandes momentos, sino también en los detalles cotidianos. En Jeremías 1778 se nos da esta promesa: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigarán. Este pasaje nos muestra que la confianza en Dios no elimina las dificultades, pero nos sostiene y nos permite florecer. Incluso en tiempos difíciles, la entrega total a Dios es un viaje, un proceso continuo de confiar en Él con cada parte de nuestra vida. Y mientras caminamos por este viaje, podemos estar seguros de que su amor, su paz y su gracia nos acompañarán en cada paso del camino. La entrega total a Dios no solo es un acto de fe, sino una respuesta natural a su amor inagotable y a su constante cuidado por nosotros. Cada vez que enfrentamos luchas, Él está ahí esperando que llevemos nuestras cargas a sus pies y le permitamos obrar en nuestras vidas. En ocasiones puede parecer difícil entender cómo soltar aquello que tanto nos preocupa pueda llevarnos a la paz, pero es precisamente en esa acción de rendición donde encontramos la libertad que solo Él puede ofrecer. Jesús mismo nos invita con palabras llenas de ternura en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en nuestra vida. Un ejemplo profundo de esta paz, entrega, se encuentra en la historia de Pablo y Silas, quienes, a pesar de estar encarcelados injustamente, eligieron alabar a Dios en medio de su sufrimiento. Hechos 16:25 describe el momento. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Este acto de fe y adoración no solo transformó su situación, ya que Dios envió un terremoto para liberarlos, sino que también tocó el corazón del carcelero, llevándolo a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Esta historia nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, nuestra entrega y confianza en Dios pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Entregarnos a Dios no significa que nuestras pruebas desaparecen de inmediato, pero sí significa que ya no enfrentamos esas pruebas solos. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es solo un consuelo, sino una declaración de su poder y disposición de sostenernos en medio de cualquier desafío. Cada vez que nos sentimos incapaces de continuar, su fortaleza se convierte en nuestro refugio. En la vida de Esther, vemos cómo una joven enfrentó una decisión difícil que la llevó a depender completamente de Dios como reina de Persia. Tuvo que arriesgar su vida al presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Su tío Mardoqueo la animó con palabras que resonaron profundamente en su corazón. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Al entregarse al plan de Dios, Esther respondió con valentía y fe, diciendo: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Su entrega total no solo trajo liberación a su pueblo, sino que también mostró cómo Dios puede usar nuestra disposición para cumplir su propósito eterno. En nuestras propias vidas, puede ser difícil reconocer que nuestras luchas tienen un propósito mayor. Nos enfocamos en el dolor del momento, en el temor del futuro o en las preguntas sin respuesta. Sin embargo, Dios nos llama a levantar nuestra mirada y a confiar en que Él está obrando algo que va más allá de lo que podemos ver. En 2 Corintios 4:1718, Pablo nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras no
minimizan nuestro sufrimiento, pero nos invitan a verlo desde la perspectiva eterna de Dios. Dios también utiliza nuestras pruebas para acercarnos más a Él. En Salmos 3418, el salmista declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos asegura que en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios está más cerca que nunca. Nos invita a traerle nuestras cargas, nuestros temores y nuestras preguntas, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. La entrega a Dios no es solo un acto de confianza, sino una oportunidad para experimentar su amor de una manera más profunda y transformadora. Cuando nos rendimos a Dios, su gracia se convierte en el fundamento de nuestra esperanza. En la vida de Pedro vemos cómo esta gracia lo restauró después de su negación de Jesús. En un momento crítico, Pedro negó 3 veces que conocía a Jesús, pero después de la resurrección, Jesús lo buscó para restaurarlo. En Juan 2117, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, no para avergonzarlo, sino para reafirmar su llamado. Este encuentro nos muestra que incluso cuando fallamos, la gracia de Dios es suficiente para levantarnos y guiarnos de vuelta a su propósito. La entrega no es solo para los momentos de fuerza, sino también para los momentos en que sentimos que no podemos continuar. Dios no solo nos llama a entregarnos a Él, sino que también nos da la seguridad de que su amor nunca nos dejará. En Romanos 3:9, Pablo escribe: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor es la base de nuestra confianza, la razón por la cual podemos soltar nuestras cargas y confiar en que Él tiene el control en cada desafío. Dios nos recuerda que no estamos solos. Nos invita a descansar en su presencia, a confiar en su plan y a encontrar paz en su fidelidad cuando llevamos nuestras luchas a Él. Descubrimos que su amor es suficiente, su gracia es inagotable y su poder es más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar. Al entregarnos completamente a sus manos, experimentamos la plenitud de su paz y la seguridad de que nuestras vidas están en las mejores manos posibles. La certeza de que Dios conoce cada detalle de lo que estás enfrentando. No solo nos brinda consuelo, sino también una invitación a acercarnos más a Él. No hay prueba que estés pasando que escape de su atención, ni lágrima que no haya visto. Su amor por ti es inquebrantable, y en su infinita gracia te llama a entregarle todo aquello que pesa en tu corazón. Este acto de entrega no es una señal de debilidad, sino de confianza en un Dios que nunca falla. En 1 Pedro 5:7 se nos recuerda: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas palabras no son solo una promesa, son una realidad que puedes experimentar cada día. Al dejar tus cargas en sus manos, Dios no solo comprende tu dolor, sino que lo utiliza para moldearte, fortalecerte y acercarte más a su propósito. A través de cada prueba, Él está trabajando. Incluso cuando no lo puedes ver, la historia de José es un ejemplo vivo de esto, desde el pozo donde fue arrojado por sus hermanos, hasta la cárcel donde fue olvidado. José pudo haber sentido que todo estaba perdido, pero incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba escribiendo una historia de redención. Al final, cuando José fue exaltado como gobernador de Egipto, reconoció la mano de Dios en todo lo que había vivido. En Génesis 5:20 dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta declaración no solo es un testimonio de la soberanía de Dios, sino también una invitación a confiar en que Él está obrando. Incluso en medio de las pruebas más difíciles, la entrega total a Dios no elimina automáticamente nuestras luchas, pero transforma la manera en que las enfrentamos. Cuando elegimos confiar en su plan, encontramos una paz que no depende de las circunstancias. Jesús mismo nos prometió esta paz en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su victoria nos da esperanza, porque sabemos que no enfrentamos nuestras batallas solos. Él está con nosotros,
guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que su amor es suficiente. Pensemos en Pedro, quien enfrentó sus propios momentos de prueba y duda cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. El viento y las olas lo llenaron de temor y comenzó a hundirse. Sin embargo, en su desesperación, Pedro clamó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y Jesús con compasión extendió su mano y lo levantó. Este acto no solo rescató a Pedro, sino que también le enseñó que incluso en medio de la tormenta podía confiar en Jesús. Este mismo Jesús está contigo, ahora listo para extender su mano y levantarte, sin importar cuán profundas parezcan las aguas. A menudo nuestras luchas pueden llevarnos a preguntarnos si Dios realmente está cerca, pero la verdad es que su presencia nunca nos abandona. En Salmos 34:18 se nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja en los momentos de dolor. Al contrario, su amor se hace aún más evidente en nuestras debilidades cuando llevamos nuestras cargas a Él. Encontramos no solo consuelo, sino también la fuerza para seguir adelante. El llamado de Dios a entregarnos a Él no es solo un acto de confianza, sino también una expresión de fe. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida de maneras que superan nuestra comprensión. Cada desafío, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él y experimentar su fidelidad de una manera nueva. La historia de Ruth es un recordatorio hermoso de cómo Dios obra en medio de nuestras decisiones de fe y entrega. Después de perder a su esposo, Ruth pudo haber regresado a su tierra natal, pero eligió quedarse con su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Sus palabras en Ruth 1:16 reflejan esta entrega total: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esta decisión de confiar en Dios no solo transformó su vida, sino que la colocó en el linaje de Jesús. La historia de Ruth nos anima a confiar en que cuando elegimos entregarnos a Dios, Él puede usar nuestras decisiones para cumplir propósitos eternos. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 432 encontramos una promesa que llena el corazón de esperanza: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa no minimiza nuestras luchas, pero nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. Su presencia es nuestro refugio y su amor es nuestro ancla en medio de la tormenta. La entrega total a Dios no solo nos libera de nuestras cargas, sino que también nos permite experimentar su gracia de una manera más profunda. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Él, encontramos fortaleza en nuestra debilidad y esperanza en su amor inagotable. Al final, la entrega a Dios nos lleva a una relación más íntima con Él. Cada momento de fe, cada oración sincera y cada acto de confianza nos acerca más a su corazón. En Salmos 7328 el salmista declara: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este acercamiento a Dios no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos llena de gratitud por su constante fidelidad. Dios no solo sabe por lo que estás pasando, sino que también está contigo en cada paso del camino. Su invitación sigue siendo la misma: ven a mí, confía en mí y descansa en mi amor. Cuando respondemos a esta invitación, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza que nunca decepciona. Su amor es inagotable, su gracia es suficiente y su fidelidad es eterna. En sus manos no solo encontramos refugio, sino también la certeza de que nuestras vidas están en las mejores manos posibles.